La originalidad la entendemos como la expresión creativa e individual de una obra, aquella que refleja la personalidad de su autor. Sobre este tema existen dos teorías: la objetiva, por la cual se considera que es original todo aquello que no existiese anteriormente, a lo que se atribuye que nada es original, en contraste de la teoría subjetiva, aquella que permite distinguir en una obra la personalidad del autor, dependiente de la interpretación subjetiva de cada uno de los autores para distinguir si es original o no. Según el artículo 12 de la Ley Federal de Derecho de Autor, el autor es la persona física que ha creado una obra literaria o artística. En este sentido, las personas físicas pueden ser autoras de las obras, es decir, solo las personas físicas crean las obras. Incluso pueden existir coautores, esto cuando existan dos o más personas físicas que han creado una misma obra. Estos son acreedores a derechos morales previstos en los artículos 18 a 23 de la Ley Federal de Derecho de Autor y derechos patrimoniales previstos en los artículos 24 a 29 de la Ley Federal de Derecho de Autor. El dominio público está constituido por todas las obras que dejan de estar protegidas por el derecho de autor y que por lo tanto pueden ser utilizadas sin permiso o sin tener que pagarle al autor. Sabemos que alguna obra ha caído en el dominio público por lo establecido en el artículo 29, párrafo segundo de la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual menciona que si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos, la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor y a falta de este corresponderá al Estado. Pasados los términos previstos anteriormente, la obra pasará al dominio público. Sí, actualmente ya son de dominio público. Esto quiere decir que cualquiera podrá volver a escribir una propia versión. Dentro del supuesto de la ley de Reino Unido establece un plazo de protección de 70 años, haciendo mención de que la obra de Winnie Pooh fue conocida en el año de 1926. Contando los 70 años, entonces ya es puesta a disposición al público desde el año 1996. En cuanto a la publicación respecto a la ley de Estados Unidos, que nos establece que las obras publicadas o registradas antes de 1978, los derechos de autor, su duración será más compleja, pero conforme a su diagrama, en el cual son 95 años, en el caso de Winnie Pooh, desde el año 2021 dejó de estar vigente. Es por ello que se convirtieron en dominio público. Es la adaptación, transformación o modificación de una o varias obras preexistentes. Esta adaptación debe ser realizada con la debida autorización del titular de los derechos de autor de la obra original. Es importante destacar que toda obra derivada hace nacer nuevos derechos para su autor. En cuanto a las modalidades existentes, pueden ser las traducciones, adaptaciones, revisiones, actualizaciones, anotaciones, compendios, resúmenes, extractos, arreglos musicales o cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica. En mi opinión, sí se puede crear una adaptación de la obra de Alan Alexander Milne, pero al ser una transformación de una obra original, la persona que realice la obra derivada deberá estar autorizada por la persona titular de los derechos de la obra original. En 1961, Disney compró los derechos del personaje Winnie the Pooh, quien fue creado por el escritor Alan Alexander Milne y el ilustrador Shepard. A principios del año 2022, Winnie the Pooh entra en el dominio público, ya que pasaron 95 años desde la publicación de la primera historia. Esto conlleva a cualquier persona puede tomarlo y hacer sus propias historias, películas, dibujos, sin tener que pagar regalías o estar expuestos a una demanda por derecho de exclusividad. Por eso, Reese Waterfield hizo posible realización de la película Winnie the Pooh, Blood Honey sin tener consecuencias legales.